y Rosita te escuchan. Atención Cotabambas, el nuevo año escolar está por comenzar y queremos que nuestros niños y jóvenes tengan un regreso a clases exitoso. Desde la UGEL Cotabambas estamos trabajando para que nuestras escuelas y colegios estén listos, con docentes comprometidos, aulas acogedoras y materiales educativos garantizados. Queridos estudiantes, este año será una oportunidad para aprender y crecer juntos. Los esperamos con alegría y entusiasmo en las aulas este 17 de marzo de 2025. Como padres, nuestro compromiso es acompañar a nuestros hijos este 17 de marzo, motivarlos y apoyarlos en sus estudios. Juntos lograremos un buen inicio escolar. Estoy emocionada por volver a clases, reencontrarme con mis amigos y aprender cosas nuevas. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Padres, madres, docentes y autoridades, trabajemos unidos para garantizar que este año escolar en Cotabambas sea un éxito. La educación es el camino al progreso. Este es un mensaje de la UGEL Cotabambas, comprometidos con una educación de calidad. ¡Feliz regreso a clases del 2025! Apostemos por la educación. La educación es tarea de todos. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. En todo el territorio nacional es 6 de la mañana con 33 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo y muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos en una edición más del informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, viernes 21 de marzo de 2025, fin de semana, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Chequia y minaya yachtamasicuna guayajicuna panecuna sumas punche cachun zapanca jojniquichispaj. Mañana lluviosa en toda la provincia de Cotabambas. Amigos oyentes, la recomendación de todas las mañanas: abríguese, cuídese bien, tenga mucho cuidado con las infecciones respiratorias. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas, a toda la región Apurímac. Nosotros ya estamos en cabina listos con toda la información. La noticia más destacada, creo yo, hoy en día, y espero que solamente sea hoy, ha sido el resultado positivo que ha obtenido nuestra selección peruana en el partido que tuvo el día de ayer en la noche frente a Bolivia, donde afortunadamente le ganamos 3-1 y esto nos saca del fondo de la tabla y nos da un poquito de esperanza. Seguramente más adelante vamos a ahondar mucho más en cómo se desarrolló este encuentro deportivo ayer en la noche en el Estadio Nacional. Pero hoy la recomendación: abrigarse, abrigar a los más pequeños. Mamita, tú que estás a punto ya de alistar a tu hijito o a tu hijita para el colegio, por favor, abrígalo. Ten en cuenta que hay llovizna desde horas muy tempranas aquí en el distrito de Chalhuahuacho, así que hay que abrigar, bebidas calientes para los niños y niñas que están yendo a los colegios. Vamos Perú, ponle garra, coraje y amor.
Perfecto, 6 de la mañana con 35 minutos y Ya parece que eso ya. resuena, ¿no? Al mundial, ¿no? Pero ¿Otra bueno, vez? no, ¿Otra vez? bueno, ¿qué te puedo decir, Gonzalo? Ha sido un partido muy interesante, definitivamente, y algo que sí que quiero rescatar es el hecho de que con Juan Máximo Reynoso, con el nono, hicimos pruebas que definitivamente no gustaba la hinchada. A muchos comentaristas, a muchos especialistas deportivos tampoco no les gustaba por el mismo hecho de que la selección peruana no era ese estilo que ya habíamos conocido, ¿no? Ese estilo con el cual habíamos ido a un mundial. El famoso tiki-taka que por un primer tiempo funcionó bastante bien en la selección peruana, que se vio un poco opacado en el segundo tiempo. Hay mucho que analizar del encuentro del día de ayer. Nuevas personalidades que aparecieron en la selección peruana. Uno de ellos, un central que definitivamente ha aportado bastante. Estamos hablando de Renzo Garcés. No ha fallado ni una el día de ayer, ¿eh? Ha estado a la altura y definitivamente, pues bueno, hay otros jugadores los cuales sí, como que un poquito desentonaron. En este caso Miguel Trauco no estuvo ahí al 100, ¿eh? Renato Tapia tampoco, Sergio Peña tampoco. Pero bueno, ahí están las individualidades, ¿no? Andy Polo, André Carrillo, por momentos, por lo menos el primer tiempo, el mejorcito, digamos, en la cancha. Junto a Brian Reina, que también aportó jugadas interesantes, y lo que definitivamente se tiene que resaltar es el hecho del trabajo de Paolo Guerrero, ¿no? Porque sí, muchos, incluidos... Ha dado yo la mismo, sorpresa, ¿no? Sí, yo mismo decía, no, ya es hora de que ya se retire, es momento de que dé un paso al costado. Tiene 41 años, ¿no? Tiene 41 años, no estamos hablando de un joven de 35 siquiera, no, es 41 años. El defensa que lo marcaba, ten en cuenta que tenía 19 añitos Sí, tan pues, solo. sí. Y bueno, ahí está toda la jerarquía, la experiencia, ¿no? Y el día de ayer cerró las bocas de muchos, ¿ah? Pero me alegra también un Sí, poco que sí. Pablo Guerrero tenga este resultado, porque debe ser difícil jugar con la gente en contra, ¿no? Con muchos detractores donde te dicen que está muy viejo, que ya no sirve, que debería dar un paso al costado. Pero bueno, el día de ayer le salieron las cosas a Pablo Guerrero, le salieron las cosas a este chico Garcés también, muy muy bueno. Andy Polo también hizo su parte, por momentos también lo demostró Carrillo. Bueno, en fin, bastantes jugadores de la selección peruana parejitos. Uno que no estuvo en su mejor momento quizá fue este señor Peña, Sergio Peña, Sí. Que no le salían muy bien las cosas, pero bueno, sin duda, ojo también Javier, más adelante vamos a estar hablando de esto también, pero le hemos ganado a Bolivia, ¿eh? Sí, no hay que tener en cuenta que le hemos ganado a Bolivia. Ahora nos toca ir a enfrentar a Venezuela. Ahí vamos a ver de qué están hechos nuestros jugadores. Ojalá, por el bien de nuestro país, podamos obtener esos 3 puntos y nos acomodemos por ahí en la tabla para el repechaje, ¿no? Ya tenemos experiencia en estos encuentros del repechaje. Así es. Y como le decía Gonzalo, ya ese tipo de estilo de juego nos ha funcionado bastante bien, y no era necesario estar tratando de inventar. Y lo que ayer hizo Oscar Ibáñez, pues bueno, los dejó jugar a los muchachos, ¿ah? Los dejó jugar. Y bueno, le comentaba a Gonzalo, uno de los jugadores antes de este encuentro deportivo hablaba sobre este tema, ¿no? Nos sentimos cómodos, ya conocemos el estilo de juego, Oscar Ibáñez ya nos conoce. Bueno, ahí está el resultado. Pero bueno, lógicamente, este resultado nos alegra bastante a nuestra selección peruana. 3 importantes puntos, 3 goles que el día de ayer muestran un poco del resultado del trabajo de los pocos días que ha tenido Oscar Ibáñez. Pero eso, más adelante lo vamos a conversar a detalle. 6:39, amigos oyentes del informativo Guillaricuy, somos Punchecacho, Zapanco, Niki Chispa. El día de hoy, lógicamente, vamos a hablar de información en el plano político, información de interés para cada uno de ustedes, porque justamente ayer el ministro del Interior se hizo presente en Parlamento Nacional. Dio unas palabras, bueno, había un comentarista que decía, ¿no? ¿Qué es lo que dijo? En resumen, bla, 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 y no sé qué hacer, bla, 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 y no sé, y la victimización, bla, 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 y no sé qué más. Eso es lo que dijo el ministro del Interior. Bueno,
definitivamente vamos a tener que hablar bastante de este señor el día de hoy. Bueno, sí, entre sus palabras, él ha dicho que hay una campaña en contra de él de desprestigiarlo, ¿no? Sobre todo de los resultados de su cuestión. Yo no sé a qué resultados se refiere, si hoy en día el nivel de criminalidad de nuestro país está por los cielos, ¿no? Él ha dicho, nos están saboteando, aunque en su discurso ante el Pleno, el ministro del Interior reconoció de alguna manera que su gestión no ha brindado pues la seguridad esperada para la población. También ha responsabilizado a las gestiones anteriores de la actual situación de inseguridad ciudadana. En su intervención en el Congreso, el señor Juan José Santibáñez defendió los avances de su gestión en la lucha contra la criminalidad organizada, pero denunció la existencia también de una campaña de desprestigio destinada a sabotear los resultados alcanzados. Ojo que mucha gente, Javier, se está quejando también de que, si bien es cierto, han salido las Fuerzas Armadas a distintos puntos de la ciudad, indicaban que mayormente están pues en los distritos de que no ocurren actos delictivos, como es Miraflores, San Isidro, ¿no? Sin embargo, en San Juan del Lurigancho, a 3 días de haber vuelto a declarar estado de emergencia, acaban de asaltar a un cambista de dólares, acaban de asesinar a otra persona. Entonces, ¿hasta cuándo van a seguir declarando los estados de emergencia que ya hemos comprobado meses antes que no funcionan para nada, ¿no? Sí, pues, porque penosamente, Gonzalo, o sea, qué bonito, ¿no? Declarar estado de emergencia, pero sin un plan operativo real, concreto, en el cual, pues bueno, se hagan intervenciones reales, se hagan la búsqueda correspondiente y que se hagan la captura correspondiente, pues bueno, no hay mucho resultado, ¿no? Hablaba del Poder Judicial, de las autoridades que imparten justicia, que ellos también, pues bueno, tienen que cumplir un rol, sí, tienen que cumplir un rol, pero mientras que el ministro del Interior junto a la Policía Nacional del Perú no ejecuten bien los planes, pues bueno, no va a haber resultados muy contundentes. Bueno, por otra parte, Gonzalo, es importante indicar que el Congreso ha aprobado el diseño de una cédula para las elecciones del 2026 y ampliación del plazo para lo que viene a ser las alianzas. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría un dictamen que, entre otros puntos, extiende hasta el 2 de agosto de 2025 el plazo para que alianzas políticas soliciten su inscripción de cara a las elecciones generales de 2026 y prevén que las elecciones primarias se realicen. ¿Cuándo? El 30 de noviembre. El texto será enviado al Poder Ejecutivo para que lo promulgue o, caso contrario, sea observado. Bueno, entre otras noticias también, Susel Paredes, la congresista, ha advertido que Juan José Santibáñez estaría negociando los votos para evitar su censura. Así lo indicó la parlamentaria, ¿no? Que la votación para poder definir la censura de Juan José Santibáñez es impredecible porque hay presión a varios legisladores. Bueno, esto no es de ahora, ¿no? Esto se sabe ya con anterioridad, que de alguna u otra forma, cuando se va a censurar alguna autoridad, lo primero que hacen es negociar los votos en el Congreso, ¿no? Vas a votar por mí, luego yo te voy a ayudar con esto, y al parecer es lo que estaría haciendo el señor Santibáñez. Y bueno, Susel Paredes dijo, si ya habló, ¿a qué se queda hora y media más aquí en una sala entrevistándose con congresistas y asesores? Estaba hablando a raíz de la reunión que tuvo ayer el señor Santibáñez en el Congreso. La presentación que tuvo, ¿no? Sí. Y claro, dice, ¿a qué se queda? Pues posterior a la presentación, ¿no? Es obvio que lo que estaba haciendo es negociar los votos de mis colegas. Ellos tienen derecho, por supuesto, pero no me parece ético que él se quede si ya había hablado. Así lo manifestó la congresista en un medio de comunicación. Bueno. Otro dato interesante, amigos oyentes, más de 13 millones, escuche bien, 13 millones de jóvenes votarán en las elecciones del 2026. Bueno, 13 millones de jóvenes. Y si usted es candidato, pues bueno, tiene que apuntar a estos 13 millones de jóvenes que están fluctuando entre 18 a 39 años, votarán en las próximas elecciones de 2026 según la RENIEC. El 2.5 millones votarán, o sea, esa es la cantidad que van a votar por primera vez en unas elecciones marcada por una amplia oferta de partidos políticos y elecciones justamente en los cuales vamos a elegir a senadores y diputados. Bueno, nosotros lo hemos dicho aquí casi ya un año entero, Javier.
hay que tener muchísimo cuidado por quién votamos, a quién le regalamos nuestro voto. Hay que investigar, hay que dedicarle aunque sea media o una hora a saber la hoja de vida de los candidatos, tanto para nuestro país, para la región, para la provincia y los distritos, ¿no? Después no nos vamos a estar quejando porque lo que ha sucedido con el caso de Dina Boluarte, ¿no? Ustedes, señores, son los que han puesto en el poder a la señora Dina Boluarte. No van a decir que no, porque al votar por el señor Pedro Castillo han debido investigar que detrás del señor Pedro Castillo también estaba la señora Dina Boluarte. Entonces, para no volver a cometer el mismo error, siendo hoy 21 de marzo del año 2025, imagínense ustedes que tenemos tanto acceso a la tecnología hoy en día a través del celular, usted simplemente ingresa desde su celular a investigar qué candidatos son los que quieren votar por el sillón presidencial, incluso también los congresistas, ¿no? Incluso los congresistas, dedíquele aunque sea una hora de su tiempo, una hora o media hora, para saber a quién le da el voto y a quién le da el poder de gobernarnos en este nuevo periodo que se avecina en el 2026. Y por otra parte, amigos oyentes, en la región de Puno, un tema que ha llamado poderosamente la atención: alcalde de Huacullani se arrodilla y pide perdón a su esposa tras la difusión de video con otra mujer de rodillas, suplicando. Fuentes de un medio de comunicación señalaron que fueron autoridades comunales, tenientes gobernadores y ronderos quienes le pidieron al burgomaestre Magno Tito Apaza Mamani explicaciones sobre su comportamiento, sobre este acto y las imágenes que se han difundido. Más adelante, amigos oyentes, les vamos a compartir toda la información. Hoy es viernes 21 de marzo de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana, y el Senami para el día de hoy y mañana informa de que va a haber precipitaciones pluviales. Gonzalo, la frase para esta semana que hoy estamos cerrando. Nos acompañó durante toda esta semana. Vamos con la frase: si quieres seguir avanzando, enfócate en tus objetivos, no en tus obstáculos, ¿sí? Recuérdalo, si quieres seguir avanzando, enfócate en tus objetivos, no en tus obstáculos. 6:47, la historia para hoy nos recuerda, mucha atención, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Nos vamos hasta el año 1960. En Sudáfrica, la policía dispara contra una manifestación pacífica, matando a 69 personas de raza negra e hiriendo a 180, llamada la masacre de Sharpeville. En el año de 1966, en Nueva York, Estados Unidos, la Asamblea General de la ONU proclama el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en memoria de la masacre que se registró en Sudáfrica en esta misma fecha de 1960. Nos vamos hasta el año 2001. Ante el Congreso, la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, denuncia al expresidente Alberto Fujimori como uno de los autores de la masacre de Barrios Altos, donde murieron 16 personas en el año 1991. La fiscal asegura que después de la matanza, Fujimori se reunió con el Grupo Colina para celebrar el éxito de la operación. El exmandatario es juzgado por ese cargo. Por otra parte, en el año 2006, un día como hoy, en San Francisco, California, se funda Twitter, el sitio web de microbloggings. Vámonos al año 2018. Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia del Perú en su tercer año de mandato, siendo el punto más fuerte de la crisis política que el país vivió entre los años 2017 y 2018. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:49, llaqtamasicuna, sumas ponche cachun, allichanta pistiucuspa puririsun, llaqtamasicuna. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares en el informativo Willaricui. Y la comunidad de Patario celebró con alegría la festifería de hongos, parte del proyecto de forestación en las comunidades de Cotabambas y Grau en el año 2025.
Este proyecto ejecutado por Minera Las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. En su primera venta logró comercializar 224 kilos de hongos por 3.920 soles a una empresa exportadora, la cual abre posibilidades en el fortalecimiento económico y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo. Seis de la mañana con 50 minutos. Vamos con más información en el plano local, amigos oyentes. En el marco del Día Mundial del Agua, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho realizó el primer encuentro de HAS Chalhuahuacho 2025, reuniendo a representantes de 35 HAS del distrito para fortalecer la gestión de agua potable en las comunidades. La Dirección Regional de Vivienda Apurímac explicó los roles y funciones de las organizaciones comunales, mientras que el equipo de ATM de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho capacitó a los asistentes en cloración, clarificación, limpieza y desinfección de los sistemas de agua potable. 6 de la mañana con 50 minutos. Hoy la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la Gerencia de Gestión Ambiental y Saneamiento, invita a toda la población a ser parte del Festival Unurraimi 2025, una celebración en honor al Día del Agua en la Laguna Suitucocha del centro de Chacaro desde las 8:30 de la mañana, así que invitan a participar a todos juntos de esta festividad tradicional, reafirmando nuestro compromiso con la protección y conservación de nuestros recursos hídricos. 6:51. Por otra parte, de hoy desde las 8:30 de la mañana en la Plaza de Armas de Coyllurqui participan del pasacalle por el Día Mundial del Agua. Premiarán a los mejores carteles. En ese entender deben organizarse de la mejor manera. Invita a la Municipalidad Distrital de Coyllurqui mediante la Gerencia de Gestión Ambiental y Servicios Municipales. Por otra parte, la Municipalidad Distrital de Mara, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, realizará la campaña de limpieza de ríos y quebradas del distrito de Mara, con la finalidad de conservar los componentes ambientales y un distrito limpio a desarrollarse desde hoy a las 6 de la mañana. Para el mismo, la población está convocada a participar de esta cruzada. 6:52. 6 de la mañana con 52 minutos en el informativo Huillarico y titulares en el plano regional. El gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, y el alcalde provincial de Antabamba, Roberto Guamaní Meneses, suscribieron un importante convenio de cooperación interinstitucional para la ejecución del proyecto de inversión, creación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el tramo Chupuata, Capacarampa, dice Huacuyo, que beneficiará a los distritos de Antabamba y Oropesa en la provincia de Antabamba. Y la salud en Apurímac da un gran salto hacia el futuro. La construcción del nuevo Hospital Guillermo Díaz de la Vega de Abancay ya es una realidad bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Ello tras la firma del contrato en Palacio de Gobierno entre el Estado peruano y el Reino Unido. Abancay, por primera vez en la historia, contará con un hospital de alta complejidad. 6:53. El alcalde de Andahuaylas, ingeniero Abel Serna Herrera, realizó una inspección final en el Estadio Municipal Los Chancas, recientemente aprobado por la Federación Peruana de Fútbol como sede oficial del Club Los Chancas CIC en la Liga 1 del fútbol profesional peruano. Durante un operativo conjunto, la Unidad de Seguridad del Estado de Andahuaylas, en coordinación con la DISA Apurímac y la Fiscalía en Prevención del Delito contra la Salud Pública, inspeccionó varias boticas locales para garantizar el cumplimiento de normativas sanitarias. 6:54, más información. Sentencian a teniente alcalde del distrito de Mariano Melgar en Arequipa por manejar ebrio, borracho, en estado etílico. El teniente alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, Luis Reimer Montesinos, fue sentenciado por conducir ebrio y deberá cumplir reglas de conducta y pagar una reparación civil de 3.800 soles. Y policía detiene a médico en el Hospital Honorio Delgado acusado de intentar abusar de una interna.
Efectivos de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero en Arequipa detuvieron al médico Edson Herrera de la Cruz, quien labora en el área de emergencia del Hospital Honorio Delgado de Espinosa, tras ser acusado de presuntamente intentar abusar de una interna de medicina al interior del centro hospitalario. 6:54, Uyari Hueracocha, autoridad, cuidado que tropiece en la misma piedra como esta autoridad. El alcalde del distrito de Huacuyani, de la provincia de Puno, Magno Tito Apasa Mamani, pidió perdón de rodillas a su pareja con Corimanta, a las autoridades comunales y a la población de esta localidad luego de la difusión de un video en redes sociales en el que la autoridad edil aparece con una fémina haciendo ¿qué? Ingiriendo bebidas alcohólicas. Luego que haya pasado, ¿no? 6 de la mañana con 55 minutos. ICA envió el 49% de las 81.4 millones de cajas de uva de mesa exportadas por el Perú entre las semanas 34 y 10 de la campaña de uva de mesa 2024-2025. Los embarques de uva de mesa sumaron 81.424.326 cajas de 8.2 kilos cada una, lo que significó un incremento en 31% en comparación a la temporada del 23 y 24. Muy bien, 6 de la mañana con 56 minutos. Por otra parte, en Loreto, más de 250 motos fueron robadas en Iquitos en los primeros meses del 2025. Los robos de mototaxi y motocicletas se han convertido en el delito con mayor incidencia en Iquitos, región Loreto, pues en enero y febrero de 2025 se han reportado hasta 259 de estos vehículos robados. Y atención, en Cusco se activa alerta epidemiológica tras confirmación de 3 casos de tos ferina. Ante la confirmación de 3 casos de tos ferina por parte de la Gerencia Regional de Salud, la Red de Salud Cusco Norte ha intensificado la búsqueda activa de pacientes y la vigilancia epidemiológica con la finalidad de contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa. Esta tos ferina, también conocida como la tos coqueluche o tos convulsiva, es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. ¿Usted tiene alguno de esos síntomas? Toditos. ¿Tos compulsiva también? Toditos. Bueno, Hay a que ver, cuidarse, don Chichilico, por favor, si me traslada a otra cabina. 6:57, a tener los cuidados correspondientes siempre, ¿no es cierto? Y es que las infecciones respiratorias ahora con el cambio del clima, las lluvias, las precipitaciones pluviales, pues bueno, cuídese mucho. 6:57, penoso, fallece niña de 3 años víctima de violencia en la región de Cusco tras días de lucha en el hospital. Tras 6 días de intensa lucha en la unidad de cuidados intensivos UCI del Hospital Regional de Cusco, una niña de 3 años víctima de violencia falleció la tarde de ayer. El director del hospital médico Carlos Enríquez Gamarra confirmó la entrega del cuerpo a sus familiares, marcando un trágico final de los esfuerzos médicos y la intervención de diversas autoridades de esta situación penosa que se registra en la ciudad imperial. Y nos vamos hasta Tacna. Balacera en bar ilegal deja 2 heridos. Mujer recibió bala en el abdomen y el varón soportó disparos en mandíbula y su estómago. Un hecho de violencia se ha registrado en el bar clandestino Refugio Tropical, ubicado en el Parque Industrial de Tacna. Wilfredo Daniel Guanacuni Mamani, de 30 años, disparó a quemarropa contra 2 personas durante una gresca dentro del local ilegal. 6:58, amigos oyentes, titulares en el plano nacional. Poder Judicial rechaza habeas corpus a favor de Pedro Castillo. Determina que no fue víctima de violencia moral, psíquica o física ante la huelga de hambre atacada por Pedro Castillo. Su abogado presentó un habeas corpus alegando que su representante sería víctima de violencia por parte del INPE. Y el Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país contra Julio de Martini, exministro por el caso Caliwarma. El exministro se encuentra investigado por el presunto delito de negociación incompatible por la presunta corrupción en el programa Caliwarma, hoy Huasi Micuna. Hace un tiempo, ¿no?, hacíamos este comentario de Caliwarma. Por cambiarle de nombre, los problemas no se van a solucionar, ¿eh? Y ya le decía a estos parlamentarios, ¿por qué no comen Caliwarma?
¿Por qué no comen caliwarma? ¿Por qué no comen guasimicuna? ¿Por qué prefieren otros alimentos? Si esos alimentos se distribuyen para el futuro de nuestro país. 6:59, vamos con más información, amigos oyentes. Minen reabre discusión sobre compra de oro por el Banco Central de Reservas del Perú. La controversia en torno a la propuesta del Poder Legislativo para la compra de oro por parte del Banco Central de Reservas del Perú y el Banco de la Nación se reavivó tras las recientes reclamaciones del titular del Ministerio de Energía y Minas, Jorge Montero, y Adrián Armas, gerente central de estudios económicos del Banco Central de Reservas del Perú. Y ola criminal sigue perjudicando la educación. Colegio de los Olivos suspendió clases presenciales tras amenaza de extorsión. La directiva del colegio dispuso imponer las clases virtuales para proteger a los estudiantes, profesores y personal administrativo ante un posible atentado. 7 de la mañana con 1 minuto, amigos oyentes, 7 de la mañana con 1 minuto. Más información en el plano nacional. Santibáñez afirma ante el Congreso que hay una campaña de desprestigio contra los resultados de su gestión. Nos están saboteando, dice el pobre ministro del Interior, aunque en su discurso ante el Pleno, el ministro del Interior reconoció que su gestión no ha brindado la seguridad esperada por la población. También responsabilizó a las gestiones anteriores de la actuación y la actual situación de inseguridad ciudadana que vive el país. Y Susel Paredes advierte que Juan José Santibáñez negocia los votos para evitar su censura. La parlamentaria indicó que la votación para definir la censura de Juan José Santibáñez es impredecible porque hay presión a varios legisladores. Si ya habló ante el Parlamento, ¿a qué se queda hora y media más aquí en una sala entrevistándose con congresistas? Manifestó. Es obvio que lo que estaba haciendo es negociar los votos de mis colegas. Así lo manifestó la parlamentaria Susel Paredes. 7:1, por otra parte, presenta moción de interpelación contra el jefe del gabinete, Gustavo Adriancén. La moción de la congresista, en este caso, Edward Málaga, cuenta con 35 firmas y 43 preguntas sobre temas de inseguridad ciudadana, minería ilegal, cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte y el ministro Santibáñez, entre otros. Y la Fiscalía abre investigación preliminar a Roberto Guisasola por presunta violencia contra su expareja. El exfutbolista deberá dar su manifestación ante el Ministerio Público ante la denuncia de una mujer por violación sexual, difusión de imágenes íntimas y violencia psicológica. La denunciante pasará por cámara Gesell. 7:2, por otra parte, más de 13 millones de jóvenes votarán en el año 2026. En el Perú, 13 millones de jóvenes entre 18 a 39 años votarán en las próximas elecciones de 2026 según RENIEC y 2.5 millones votarán por primera vez en una elección marcada por una amplia oferta de partidos políticos y la elección de senadores y diputados. 7 de la mañana con 3 minutos, delincuentes le arrebatan 4.000 soles a cambista dentro de terminal terrestre en La Victoria. Los sujetos golpearon a su víctima en la cabeza para quitarle el dinero y luego fugar en una motocicleta. El hecho alarmó a los pasajeros que se encontraban en ese momento dentro del establecimiento. 7:3, titulares en el plano internacional. Al menos 970 muertos en 48 horas deja el mayor ataque de Israel contra Hamás en Gaza. En coordinación con Estados Unidos, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha advertido que los bombardeos en la franja de Gaza son solo el inicio. A partir de ahora, las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego.
7:04 a.m. Llegan a Venezuela más de 300 repatriados en un vuelo procedente de México. En total, 919 ciudadanos venezolanos retornaron a su país en 5 vuelos desde febrero del presente año. Son exactamente 311 migrantes venezolanos los que retornaron el pasado jueves a su país en un vuelo de repatriación de la estatal Conviasa procedente de México. Así lo informó el titular del Ministerio del Interior de la Nación Sudamericana, Diosdado Cabello. 7:04. Estados Unidos ejecutó a sujeto que violó y asesinó a una niña de 8 años. Edward James también asesinó a la abuela de la menor, crimen que conmocionó Florida en septiembre de 1993. El sujeto fue ejecutado con una inyección letal. Y atención, Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo por 8º año consecutivo, según informe de la ONU. Finlandia sigue siendo el país más feliz del mundo, según el informe anual sobre la felicidad elaborado bajo la égida de la ONU y publicado el jueves, que sitúa a Costa Rica y México entre los 10 primeros puestos. Yo no sé si México sea uno de los países más felices del mundo, ¿ah? No sé de dónde me están sacando los señores de la ONU esa información. Bueno, es la ONU, Gonzalo, ¿no? Sí, pues. México no sé si sea el país, uno de los países más felices del mundo. No, México que vive una inseguridad increíble. Sí. Uno de los tráficos vehiculares más terribles del mundo, sí, pues, también, ¿no? Sí, al igual que la India, entonces no sé qué tan felices estén en México. 7:05, cambia el digital, 7:06. Reencuentro, goles y mucha mesura. Análisis del debut con victoria de Ibáñez en la selección peruana. Bueno, el reencuentro y los goles, ¿no? Con mesura, dice, amigos oyentes, el debut de un tal Oscar Ibáñez, así lo decían, ¿no? La prensa extranjera, ¿no? Oscar Ibáñez. Y bueno, recordaban, ¿no? A este señor, más por su participación en el Papá de América, en el Cienciano de Cusco, cuando levantó la Copa Sudamericana, la Recopa. Bueno, le dio a la selección peruana una oportunidad más en las eliminatorias, con frases de un estilo que acercó al gol desde la veteranía de los jugadores, la misma a la que por pasividad tuvo minutos en zozobra a la selección de Bolivia. Y gracias a Vinicius Junior, Brasil le ganó 2-1 a Colombia. Agónicamente esto en la fecha 13 de las eliminatorias. ¿En qué minuto fue ese gol? En el último minuto de descuento, Vinicius Junior apareció para el triunfo de Brasil, que llegó al segundo puesto de las eliminatorias sudamericanas, y Colombia cae al 6º lugar. Indican con un golazo de Vinicius Junior en el tiempo de descuento. Brasil venció 2-1 a Colombia este jueves en Brasil, y así obtuvo pues una nueva vida en las eliminatorias sudamericanas. Yo le comentaba, Gonzalo, es el resultado que nosotros estamos esperando, ¿no es cierto? Es el resultado que lógicamente necesitamos para seguir avanzando en lo que viene a ser las eliminatorias. Bueno, por otra parte, el día de ayer también jugó Paraguay. Chile con Paraguay. Sí, pues, y el resultado que nosotros habíamos indicado ayer, ¿no? Que todo pinta para la selección. Sí, pues, todo está pintando a favor. El día de hoy juega la selección de Uruguay con Argentina, ¿no? Y el partido que más nos interesa, ¿no? Ecuador con Venezuela. Y todos el día de hoy vamos a hinchar por Ecuador, lógicamente. Porque nos conviene que gane Ecuador, y nosotros de visita en Venezuela deberíamos de robarle 3 puntos y así soñar con la posibilidad de seguir avanzando en estas eliminatorias. Amigos oyentes, al respecto del encuentro de ayer, bueno, la Conmebol destacó su récord. Paolo Guerrero, el más longevo. Hacían memes, ¿no? Con Dragon Ball, ¿no es cierto? ¡Abuelito, abuelito! Volviste, abuelito, ¿no? Y el jugador más veterano en anotar en las eliminatorias sudamericanas, Paolo Guerrero, anotó uno de los goles en el triunfo de Perú ante Bolivia en el Estadio Nacional por las eliminatorias sudamericanas. Bueno, de ayer también lo que pintó Javier, y muchos hinchas de Universitario de Deportes lo han manifestado en redes sociales, es que 2 jugadores de Universitario de Deportes de la selección han vacunado, dice, al arquero de Bolivia, que es el arquero actual de la Alianza Lima, ¿no? Como es el Orejita Flores y Andy Polo, ¿sí, pues?
Y bueno, y para de cerecita, Pablo Guerrero, que es el capitán de Alianza Lima, ¿no? Sí, También sí. lo vacunaron al arquerito de Bolivia, que es el arquero de Alianza Lima, dándole el 3-1. Hoy tenemos partido, hoy día juega Uruguay versus Argentina a las 6:30 de la noche. No va a estar Lionel Messi, por si acaso, si tú eres hincha de la Pulga, no va a estar porque tiene una molestia, una ligera lesión que va a preferir cuidarse estos dos encuentros. Y bueno, a las 4 de la tarde la selección de Ecuador está recibiendo a la selección vino tinto, la selección de Perú. Bueno, mucha población peruana de nacionalidad venezolana va a estar hinchando el día de hoy por su selección, lógicamente. Bueno, y entre otros resultados también de la UEFA Nation League. Qué partiditos, ¿eh? Sí, Alemania pues se quedó con la victoria, le ganó 2-1 a Italia. También Dinamarca le ganó a Portugal, al equipo de Cristiano Ronaldo por 1-0. Países Bajos le ganó a España. Empataron, 2-2. ¿Empataron? Golazo de este chiquito. Lamine Yamal, golazo que le metió. Y bueno, quedaron 2-2 Países Bajos versus España. Y la sorpresa también de ayer de la tarde fue el 2-0 que le ganó Croacia a Francia. Hoy día también hay partidos, ¿no? Muy bien, 7:10, más adelante en el bloque deportivo, todos los detalles del encuentro deportivo de ayer y los partidos que se van a disputar hoy en las eliminatorias sudamericanas. 7:11, ligera pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. 2019 recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones. Pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las dos universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual. En otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día, pues, todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales, gozamos de ese recurso de regalía contractual. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Acá en Acuy
Choypampa, donde están las canteras por ahí. Prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, al lado de verdad, hasta carretera con Tucarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, al lado malora punco, carretera, que hay personas con churarín como multata, respeto canampa, porque manata marín chayariki, chaynata mona sango taruango. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Imay mana manta oyentanque runakunata, imay mana noticia kunatu ilamankiku, gracias que Radio Chaupinta, artista y pascanca y maraujupi, apuninacori los encantos de Maramara, gran recuerdo Chaitakamana con Gaiku Mancho, ¿no? Asimismo también, programa Willaricui. Ya son varios años que estamos llevando el programa Warmachacuna Remaining. Nosotros los docentes de la provincia y todos los niños de las distintas comunidades, de las 19 comunidades que estamos dentro de la provincia de Grau y Cotabambas, pues les felicitamos y agradecemos por todo ese esfuerzo que hacen para seguir cultivando y revalorando nuestras costumbres, tradiciones, mitos, leyendas y sobre todo agradecer por apostar por una educación de calidad en nuestra provincia de Cotabambas. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. En Willaricui, desarrollo de la información. De la mañana con 16 minutos. La Tamasecona, Guayacona, Panecona, Somasponche, Cachon, Zapanca, Oñiquichispaj. Y bueno, arrancamos con la información en relación a lo que viene a ser las precipitaciones pluviales que se vienen registrando en nuestra provincia. Y amigos oyentes, el Senami ha informado que para el día de hoy, 21, hasta el 23 de marzo, continúan el incremento de precipitaciones pluviales en toda la Sierra del Sur de nuestro país. En todo caso, a tomar las previsiones del caso. 7 de la mañana, ya con 17 minutos, vamos hasta el distrito de Chalhuahuacho, exactamente hasta la oficina de comunicaciones de la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Vamos a hablar de un proyecto muy interesante, el proyecto de forestación de las comunidades en nuestra provincia de Cotabambas y Grau, y lo que viene a ser el resultado que se viene ya obteniendo en relación a este proyecto de forestación que se ha venido desarrollando en el transcurso de estos últimos años. Naida Herreros, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo están? Sí, así es, tenemos una muy buena noticia a través de este proyecto que está desarrollando Minera Las Bambas a través de la Asociación de Desarrollo de Las Bambas. Y es que, bueno, en este proyecto, pues, se ha visualizado que ha comenzado a dar frutos, ya que los comuneros de Patario, pues, han realizado una festiferia exitosa de hongos, ¿no? Y la finalidad de esta festiferia era, pues, la comercialización de los hongos como tal, de este recurso natural que es importante para ellos, que inicialmente, bueno, con esta etapa, la primera venta que se ha realizado ha sido la empresa Conver, y esta empresa pues es una empresa reconocida en productos a diferentes países, como países europeos o también a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta ha sido pues una muy importante para esta comunidad.
Y mencionar también que el viverista Toribio Alejandro Condori, quien también es comunero de Patario, pues destacó esta importancia de la cual los comuneros están participando, ¿no? Entonces, definitivamente este proyecto está dando frutos en relación a la economía como tal, ¿no? Y no solamente están produciendo hongos, ¿no?, con la disecación de los mismos, sino que también han generado nuevas artesanías que más adelante seguro con el apoyo de la Asociación de Mineras Las Bambas se va a culminar de forma adecuada estos trabajos. Falta perfeccionar algunas cositas que se ha estado visualizando ese día, pero bueno, la Asociación de Desarrollo de Las Bambas se ha comprometido en poder apoyarlos, en darles las herramientas necesarias para que puedan continuar con este trabajo para ellos. Eso sería todo con respecto a lo que ha sucedido durante toda esta semana. Bueno, sin duda alguna, este tipo de actividades pues abren oportunidades de desarrollo para todos los comuneros de Patario a través de esta festiferia, ¿no? Lo bueno y lo importante es que ya pueden generar una actividad económica en base a la venta de estos hongos, ¿no? Sí que estamos muy contentos por ellos, Nadia, muy contentos por el trabajo que viene realizando la Asociación de Desarrollo Las Bambas. Hay otros proyectos también, Naida, que están próximos a inaugurarse, ¿no? Teníamos entendido que hay unas canchas de fútbol también que durante este mes o el próximo se van a estar inaugurando. Sí, claro, les hemos estado haciendo la invitación, o bueno, para que puedan seguir escuchando la radio y darles la fecha exacta de las inauguraciones, ¿no? Una es de la cancha de Huascabamba, que ya está listísima. Lo único que falta es que, bueno, haya una coordinación interna para que nos puedan dar una fecha y nosotros les vamos a hacer la invitación correspondiente del día. Igualmente ahí vamos a estar presentes como equipo, la Asociación de Desarrollo de Las Bambas. Esperamos también que los gestores sociales, los relacionistas comunitarios también, y ustedes, ¿no?, puedan participar de este partido, y también las personas que están involucradas, los beneficiarios como tal, ¿no? Y también está pues lo del estadio de Saigua, que sí, definitivamente también lo hemos estado mencionando, y que esperamos también igual una fecha próxima, ¿no?, para que se pueda dar la inauguración correspondiente. Perfecto, Nadia, te agradecemos, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 21 minutos, siempre con actitud positiva, ante todo la alegría, ¿no es cierto? Un saludo para nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas, que a esta hora de la mañana están compartiendo también el informativo Guillaricuy. Un saludo para la señora Irene, para nuestro gran amigo Claudio y Minaya Llachtamasicona, distrito de Cotabambas, Zapanco Niquiches Parrique Sumasponja y Cacho, ¿ah? A Piquerique Cotabambas, Pepsrique Paracha, para y Cushan, ¿ah? 7 de la mañana con 22 minutos. De acá de un rato vamos a conversar sobre este tema que ha ocurrido en Puno, y es que el alcalde de Huacuyani, así es, se arrodilla y pide perdón a su esposa tras la difusión de videos con otra mujer, con Corinman Tarique, hasta Huacaicuspa, Hueracocha, alcalde Riqui, Pampachao Inés Parique, y de acá de un rato vamos a hablar sobre este tema. Vamos, Gonzalo, antes con más información. Estamos ya enlazados con David Guamaní, quien tiene información desde la provincia de Cotabambas. David, ¿cómo estás? Bienvenido al informativo Guillaricuy. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Javier. Buenos días a toda nuestra provincia de Cotabambas. Y me han llevado para alguna canillanquiches, con la punta con la casamito monachantas para despedir capuchaño. Bueno, con el triunfo del Perú, pues tenemos bastante información que tenemos para el día de hoy para el programa Guillaricuy de Radio Sur. Pues, los siguientes, nos vamos rapidito nomás al distrito de Akira. El día de mañana se va a realizar este festival de Unuraimi con actividades de pago ritual a la Pachamama, el Unuraimi, también en la misma laguna. También va a haber algunos visitantes de grupos que entrarán en pasacalle desde la laguna Corina hasta Guayllabamba, en el salón comunal de la comunidad anexa de Corina, donde se va a realizarse el concurso de poesía de niños,
canto y música de niños y mayores, y finalmente va a finalizar con Sachahuito, y esto organizado por la Junta Directiva de la Comunidad Anexa de Corina y con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Akira del área de ATM. Segundo información que podemos darles, amables oyentes, en estos momentos vienen desarrollando la Municipalidad Distrital de Mara, en Rico Madrid, viene realizando jornadas de limpieza por funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Mara. Por su parte, también el Distrito de Mara el día de ayer finalizaron con el presupuesto participativo, logrando priorizar algunas actividades, algunos proyectos importantes en beneficio de este distrito de Mara, de la provincia de Cotabambas. Javier, nos vamos rápidamente también hasta el Pujllay Andahuaylas. No solo los peruanos también metieron goles, sino también nuestros hermanos de Tambobamba, de la comunidad Anta Pichaca, brillaron con sus cantos cashuas en todo el trayecto del pasacalle del Pujllay Andahuaylas, el carnaval originario del Perú. También otras agrupaciones han estado presentes en esta actividad del Pujllay Andahuaylas. Rápidamente, amables oyentes, también nos queremos irnos con otras informaciones. Amplían investigación contra ex alcalde Guido Chahuayllo por presunto cobro ilegal en obra. En este caso ya es doble cobro, amables oyentes, quienes han estado realizando. Entonces ya se amplía esta investigación preliminar contra el ex alcalde de Abancay, Guido Chahuayllo Maldonado, y 5 ex funcionarios municipales por el presunto delito de concusión en la ejecución de la obra de pistas y veredas y mapas y achanayan y mapas yuximoyami, Riona Panaicona, Yachta Masi Conarica Yachegona, ¿no? Mantapas Yachegona, importante para todos nuestros hermanos y hermanas quienes vienen realizando también el personal de agencias agrarias de Apurímac, participan en la jornada de asistencia técnica en lineamientos para la evaluación de daños y análisis de necesidades. Este es un empadronamiento de medios de vida realizado por centros de operaciones de emergencia regional CUER. Chay moyajona panaygona chichiña chichimotempas azaña arindaña casaramotempas hay que zapanca municipalidad man hay con defensa civil más una agencia agraria man chay penrique registro de edan y timpac anjeman registra chica munanches porque man chay gari manan vale mancho de que mania y mapuyuña hamonanches pues lactans kunaman y la inaretas comunidades kunaman. Esas serían algunas informaciones importantes. Javier Gonzalo para el programa Villaricos. Muchas gracias, le agradecemos por el despacho. Y bueno, entiendo que usted, David Guamaní, ha ganado ayer. Usted ha hecho varias apuestas con la selección peruana. Usted ha ganado, hoy día cobra. Sí, por favor, sí, hemos apostado a varios de nuestros hermanos. Bueno, nosotros aún todavía tenemos las esperanzas en nuestra selección peruana. Bueno, caballero nomás, no voy a decir nombres, pero habrán señales a pagar nomás. Caballero, no habrá que pagar. David, su score para el próximo partido, el día martes 7 de la noche, nuestra selección va a enfrentar a Venezuela. Bueno, Anchi pensé que vaya a cachar tumbatos de hecho Anki, pero es igual, haremos ahí 2-1 para Perú. Perfecto, un 2-1 también. Bueno, con la fe en alto, con la fe en alto. Sí. Muchas gracias, David, le agradecemos. La fe está todavía en la selección peruana. Bueno, siempre pasa también cuando por ahí, después de 7 derrotas, viene un triunfo y otra vez, porque yo creo en ti, vamos Perú, ¿no? ¿Al Mundial? Al Mundial. 7:27, amigos oyentes, vamos con el desarrollo de más notas informativas en el plano local. Mucha atención. Y es que dentro de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, han desarrollado un importante taller de sensibilización por el Día Mundial del Agua. Y no solo eso, amigos oyentes, y es que también la Municipalidad Provincial de Cotabambas ha realizado gran campaña de limpieza por el Día Mundial del Agua. En el marco de la conmemoración de esta fecha importante, la Municipalidad Provincial, liderado por el ingeniero Dante Contreras y su plana de regidores, llevó a cabo la gran campaña de limpieza en los principales
Riachuelos del distrito, reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos hídricos. En esta importante jornada ambiental participaron activamente los funcionarios de la comuna provincial, quienes realizaron trabajos de recolección de residuos, también desinfección en diferentes sectores, en los barrios San Martín, Huancayo, Inqui, en Marcohuayco, también en la vía de salida a Cusco, también en la vía de salida a Chalhuanca, ¿no es cierto? Así es, Chalhuaca, así es. La comuna provincial reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y, lógicamente, con la preservación del medio ambiente. Para el Unurraimi, que se va a desarrollar hoy, amigos oyentes, 21 de marzo, el lugar va a ser Laguna Suitucocha, en la comunidad de Chacaro. La actividad va a iniciar a las 8:30 de la mañana. La programación es de la siguiente manera: viernes 21 de marzo, actividad, concentración de autoridades, población en general, lugar Laguna Suitucocha, 8:30 de la mañana, traslado a todas las autoridades y la población a la Laguna Suitucocha será a las 9 de la mañana. También concentración de autoridades, 10 de la mañana, ingreso de Huillas, Uma y Mamacoya al escenario principal será a las 10:30 de la mañana. 10:45 de la mañana, encendido de Usnu, 10:50 de la mañana, Uculicuy para todos los presentes. Aculicuy, mil disculpas. 11 de la mañana, entrega de quintos a las autoridades. 11 de la mañana, meditación. 11:30 de la mañana, armado de las ofrendas. 12:30 del mediodía, entrega de ofrendas a los Apus, Pachamama y Puquios. 12:15 de la mañana, entrega de flores a las Aglias y derrame de flores a las autoridades y pueblo en general. 2:25 de la mañana, Incasca o brindis con, chicha a cargo de las autoridades. 2:40, invitación y quema de despacho en la Laguna Suitucocha. Y lógicamente la programación va a continuar. A la 1 de la tarde, presentación de danzas. 2 de la tarde, compartir. 2:30 de la tarde, retorno a la ciudad de Tambobamba. Actividad en el marco del Unurraimi 2025 que organiza la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. 7 de la mañana con 31 minutos en el informativo Huillaricuy. Hay un tema que está afectando a muchas personas hoy en día, así que presta atención a la siguiente noticia, porque de repente tú estás atravesando este caso y no estás ni enterado. Se ha activado la alerta epidemiológica tras la confirmación de 3 casos de tos ferina. Se intensifica la búsqueda activa de posibles afectados, ¿no? Hay varios casos que ya están en evaluación. Ante la confirmación de 3 casos de tos ferina por parte de la Gerencia Regional de Salud, la Red de Salud Cusco Norte ha intensificado la búsqueda activa de pacientes y la vigilancia epidemiológica con la finalidad de contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa. ¿Qué es la tos ferina? La tos ferina, que también es conocida como la tos coqueluche o tos convulsiva, es una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. Afecta principalmente a niños pequeños y personas no vacunadas y se caracteriza por episodios de tos severa que pueden provocar dificultades respiratorias, vómitos y agotamiento. Y bueno, en casos graves también puede derivar en complicaciones como neumonía, convulsiones e incluso la muerte. Bueno, en ese sentido, la directora de la Red de Salud Cusco Norte, estamos hablando de la señora Sami Venero, refirió que a nivel nacional el Ministerio de Salud reportó un incremento de casos en diversas regiones del país, teniendo solo en lo que va del año, atención, un total de 274 contagios, de los cuales ya hay 3 fallecidos. Por lo que esto representa una alerta para el sistema sanitario debido a la afluencia turística en la ciudad de El Cusco. Bueno, el contagio de la tos ferina está asociado, ojo, a la falta de vacunación en algunos sectores de la población,
por lo que luego de la alerta emitida por la Jereza se han dispuesto a todos los establecimientos de salud reforzar la estrategia de inmunización y sensibilización, y se pide a los padres de familia que tienen niños menores de 5 años y también a madres gestantes que puedan cumplir con el esquema de vacunación. Bueno, en tanto la directora de Inteligencia Sanitaria, la señora Marisol Rimasca, explicó que el síntoma más común de la enfermedad se presenta inicialmente como un resfriado, pero luego de 2 semanas los síntomas de la tos empeoran y se hacen muy persistentes. La persona tiene ataques de tos seguidas sin poder respirar bien, y cuando intenta tomar aire hace un sonido muy fuerte, parecido a un silbido o gallo. Algo así. Bueno, estos ataques pueden ser tan intensos que causan vómitos, cansancio e incluso dificultad para respirar. En los bebés, la tos puede ser no tan evidente, pero pueden dejar de respirar por momentos, lo que es muy peligroso. Atención, padres de familia, con esta tosferina, que ya ha alertado pues al sector de salud por los contagios y que hasta el momento ya tiene 3 muertes. A cuidarse, papito, mamita, tú que estás alistando a los hijos para el colegio, que ya los estás enviando, abrígalos, bebidas calientes, si tienes por ahí adultos mayores, no está de más. Y ojo, la alimentación es fundamental también para tener un sistema inmunológico fuerte, para que no puedan caer en infecciones respiratorias hoy en día, ¿no? Hay que cuidar mucho a los niños, porque esta tosferina es la que más que todo ataca a niños y adultos mayores, y también a las personas que no están vacunadas. Atención entonces con la tosferina, que se viene con todo. 7 de la mañana con 35 minutos, a tomar las previsiones del caso, amigos oyentes. Cuídense, por favor. Chaiñatas, pachtatas, rique, ojoncoy, hasta chileño, ojo, payoxajo. 7 con 35, vamos con información de interés para la juventud de la provincia de Cotabambas, de la localidad de Vilcabamba, en Grau también. Agradecemos la sintonía a través de la poderosa señal de los 810 de la amplitud modulada. Vamos a conversar con, el profesor, el maestro del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Vilcabamba, el profesor Oswaldo, justamente para hablar del proceso de admisión a esta casa de estudios de carácter superior. Profesor Oswaldo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, señor Javier. Agradecerle por este espacio que me está subiendo a través de su emisora y a su programa Huillaricuy. Ante todo, muy buenos días con el público oyente de esta emisora y con todos los que están sintonizando. En esta ocasión, pues, aprovechar para poder dar a conocer sobre lo que es el proceso de examen de admisión en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Vilcabamba. Como siempre, cada año se estila llevar a cabo el proceso de admisión en el mes de abril. Por lo tanto, pues en esta ocasión tenemos programado para el día 6 de abril. El 6 de abril va a llevarse a cabo el examen ordinario en esta casa de estudios, ¿no? Especialmente a las carreras profesionales de enfermería técnica en farmacia y laboratorio clínico, cada uno con 35 vacantes, ¿no? Por lo tanto, pues hacemos la invitación necesaria a toda nuestra juventud estudiosa, a todas las personas que tal vez no han podido continuar sus estudios superiores, que es una oportunidad para poder ingresar a esta casa de estudios y estudiar las carreras especialmente de salud, que luego pues no van a estar al servicio de la comunidad, de la sociedad, de la familia, ¿no? Y bueno, también agradecer, ¿no?, a todos los que han confiado en esta casa de estudios. Los egresados están trabajando en los diferentes lugares de nuestra provincia de Grau, de nuestra región, de nuestro Perú, y por qué no decir a nivel también del exterior. Por lo tanto, los requisitos que se requieren son pues partida de nacimiento original, certificado de estudios, luego 2 fotografías tamaño carnet, fotocopia de su DNI, un recibo o el voucher de pago en el Banco de la Nación, la suma de 130 soles. Esos son los requisitos que se requiere para hacer para inscribirse en esta casa de estudios, señor Javier. Perfecto, maestro. En todo caso es importante reiterar nuevamente los requisitos, nuevamente el cronograma para este proceso de admisión y lógicamente, la población estudiantil que ahí está buscando una posibilidad, en todo caso ahí en el Instituto de Vilcabamba,
tenemos una gran posibilidad. Reitere, por favor, este llamado a la población estudiantil. Bien, una vez más, voy a reconocer, ¿no?, a la población estudiantil de que el Tecnológico de Vilcabamba a la fecha cuenta con una nueva infraestructura moderna, acorde a las nuevas tecnologías, nuevas normas pedagógicas actualizadas, en vista que la construcción lo está haciéndolo pues el gobierno regional. Ya están por entregar, nos falta un porcentaje de, 99% de avanzado tenemos, ¿no? Entonces, una simple cosa, falta. Una vez que nos entreguen, posiblemente este año vamos a laborar en esta nueva infraestructura que está bien ya equipada con equipamientos modulares, biomédicos, ¿no? Todo acorde a las especialidades, ¿no? Por lo tanto, también indicar de que la inscripción puede tal vez hacerlo, si es que no tuviera tiempo suficiente en estos momentos, virtualmente, ¿no? Virtualmente, y luego puede regularizar antes del examen. Asimismo, indicarles también a los estudiantes que hayan podido obtener su beca, ¿no? También tenemos casos especiales para becados, para estudiantes o familias que han sido afectados pues por el terrorismo o la violencia política. Asimismo, personas mayores de 35 años pueden inscribirse, ¿no?, en la modalidad especial. Y luego también los que hayan, los militares o personalidades que tienen sus documentos que son certificados, ¿no?, por este caso los militares, así también artistas, ¿no? Entonces, todos tienen esas facilidades, por lo tanto, invitamos una vez más que el examen de admisión ordinario es el 6 de abril, y hay a las carreras de enfermería técnica en farmacia, laboratorio clínico, cada uno con 35 vacantes. Por lo tanto, estamos para también atenderle aquí, puesto contamos también pues con un comedor a nivel de nuestra institución. Asimismo, también se habilita vivienda para estudiantes y buen equipo de profesionales. Tenemos también suficiente cantidad de plana docentes, se nos ha incrementado. Entonces, también ahorita estamos proyectando, estamos en camino en lo que es el licenciamiento, ¿no? Por lo tanto, creo que no hay ni una duda, nuestro instituto sí tiene ya 33 años de funcionamiento y durante ello han pasado diferentes promociones, diferentes especialidades que están trabajando, que están al servicio de la comunidad, especialmente el lado aquí de Cotabambas. Siempre han venido, no nos dejará mentir la población, y es nuestra carta de presentación, señor Javier. Perfecto, maestro, le agradecemos por la importante información compartida con nuestro medio de comunicación y fundamentalmente por la población estudiantil de la provincia de Grau, de la provincia de Cotabambas. Profesor, si usted tiene algún flyer para que nosotros podamos compartirlo, algún diseño a través de nuestras redes sociales, muy gustosos nosotros de compartirlo, nos alcanza por el WhatsApp y nosotros ahí encantados de difundir también para que la población esté bien enterada del proceso de admisión. Muchas gracias, señor Javier. Entonces, sí, tenemos el spot justamente que se le va a enviar, para que pudiera apoyar con la difusión, para de esa manera pues nuestra juventud se entere de esta convocatoria y sea partícipe en este examen de admisión a esta casa de estudios, el distrito de Vilcabamba, señor Javier. Agradecerle también a usted siempre compartir esta información a nuestra juventud, señor Garcito. Muchas gracias. Gracias, maestro Oswaldo, le agradecemos. Muy buenos días. Buenos días, señor Javier. Hasta el próximo momento. 7 de la mañana con 42 minutos. Otra posibilidad para usted, joven, para que se pueda, preparar, para que pueda participar en un proceso de admisión. Es importante, mis amigos oyentes, el estudio. Taita mamakuna, amajinacho, mahtakuna, sipascuna. El estudio es fundamental. 7 con 42, mucha atención. Puno, alcalde de Huacullani, se arrodilla y pide perdón a su esposa tras difusión de video con otra mujer. ¿Qué más podría hacer, no? Fuentes de un medio de comunicación señalaron que fueron autoridades comunales, tenientes gobernadores, incluidos los ronderos, quienes le pidieron al burgomaestre, este señor de nombre Magno Tito Apaza Mamani, explicaciones sobre su comportamiento. Bueno, ante ello, Magno Tito Apaza abandonó la municipalidad distrital y se arrodilló frente a su esposa pidiéndole perdón. Cabe señalar que el alcalde, a través de un video, explicó que sus redes sociales como TikTok y Facebook fueron hackeados y que las imágenes difundidas en el internet no eran comprometedoras, pues se trataban de un
compartir, nada más. Era un compartir, estaba brindando nada más con la fémina, con la señorita, con la dama, con la mujer. Las damas y con definitivamente hay que tener mucho cuidado. Y un tema muy importante que lógicamente tenemos que abordar en este momento es el hecho de que, pues bueno, lógicamente como autoridad uno no puede estar libando licor con cualquier persona, tiene que tener los cuidados correspondientes. Menos mal no ha dicho que es inteligencia artificial, ¿no? No, pues como está de moda decir últimamente, no era yo, es inteligencia artificial. No, eso es creación de la IA. Bueno, 7:44, al tomar las previsiones del caso. Vamos con más información. Nos vamos hasta el distrito de Akira. Estamos enlazados ya vía telefónica con Gabriel Vargas. Él es responsable del área técnica municipal ATM de Akira. Y vamos a conversar un poco acerca de las actividades programadas por el Día Internacional del Agua. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Compañeros, el informativo Willaricui, igual el cordial saludo a todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora como es Radio Surfui. El saludo cordial a nombre de nuestro señor alcalde, del cuerpo de regidores y también pues de las personas que venimos laborando en nuestra municipalidad distrital de Akira. Muy bien, perfecto. En todo caso vamos a hablar de un tema muy importante que es el Día Mundial del Agua, Gonzalo. Así es, Gabriel, me tienen informado que hay actividades programadas ya por el Día del Agua. De repente nos puedes dar mayor detalle sobre qué acciones se vienen realizando desde Akira para celebrar este día. Sí, compañeros, pero para también dar a conocimiento, el día de ayer nosotros hemos hecho una faena, ¿no? Una actividad cívica de manera conjunta con los compañeros del anexo Corina, de la ruta Palcamayo-Corina, ¿no? Puesto que es la única vía de acceso a nuestra fuente principal de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, qué mejor aún, nuestra comunidad anexa se ha unido a esta actividad. Y el día de ayer, pese de repente a algunos impases que hemos podido tener, hemos venido desarrollando y culminar esta actividad con la finalidad también pues de que la vía de acceso para la actividad que tenemos mañana, el ritual del Unuraini, también pues pueda todos nuestros amigos transportistas puedan visitar y tener pues las facilidades, ¿no? del transporte para este sector. Y también el día de hoy tenemos ya programado para el día de hoy que es la capacitación, ¿no? El taller de fortalecimiento a los prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito rural, a las denominadas HAS. Entonces el día de hoy estamos ya a esperas de poder tener la participación y la visita de nuestros compañeros directivos en este local que es pues el Coliseo Municipal. Ahí vamos a llevar con la participación de los compañeros de la Autoridad Nacional del Agua, los compañeros de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como también los compañeros del sector de salud, ¿no? Entonces, y acá de repente valga hacer también un poco de aclaración y referencia, de que pues nosotros como responsables de ATM a nivel de la provincia, a nivel del departamento de Puno y también pues a nivel nacional, hemos venido debatiendo el tema de pues mejorar esta prestación de servicio en el ámbito rural. Y a raíz de eso, ha salido ya una resolución directoral, la 015, si es que no me equivoco, la 015-2025, donde establece pues tres componentes más para que puedan de repente el Ministerio de Trabajo y Empleo considerar, ¿no? En el rubro de lo que es pues la operación y mantenimiento, lo que es el sistema de cloración, limpieza y desinfección de sistemas de agua. Con estos talleres de capacitación que de repente nosotros como ATM venimos fomentando, se está haciendo de repente un logro muy importante. ¿Para qué? Para que los gobiernos locales, a través de repente del Ministerio de Trabajo y Empleo, puedan pues contratar o pagar pues la prestación de servicio, digamos, a los operadores que han venido capacitándose, que han venido fortaleciendo sus conocimientos, ¿no? Entonces es muy importante de repente estos talleres de capacitación que no solamente creo en el distrito de Akira se está dando en Tambobamba, en Mara, en Chalhuabacho, entre otros distritos a nivel de nuestra provincia. Y creo que nosotros como responsables de ATM al menos nos sentimos orgullosos de que siempre nuestra provincia resalte o salga pues
airoso de repente en algunas actividades que viene organizando la Dirección Regional de Vivienda. ¿Y a través de qué? A través de estos talleres de capacitaciones. Entonces, la invitación ya se ha hecho a nuestros compañeros y ya estarán también ellos arribando desde los diferentes rincones de nuestras comunidades para que puedan de repente nutrir sus conocimientos y esta sea pues una línea base para que ellos también en lo posterior sean capacitados por el Ministerio de Vivienda, se acrediten como tales y puedan ser también pues contratados a través de los gobiernos locales y a través también del Ministerio de Vivienda. Esa es la actividad para el día de hoy, el taller de capacitación, y el día de mañana tendremos nuestra actividad de ritual de Unurraini, ¿no? Va a ser un día sábado, un sábado de repente de compartir, de familia, para que podamos de repente distraernos, pasear, conocer de repente nuestras fuentes de agua, ¿no? Invitados también nuestros compañeros de las comunidades anexas a Corina, están a la vuelta de la esquina, podríamos decirlo, están los compañeros de Patayo, Caijopampa, Anta, entre otros, ¿no? Entonces también quedan invitados a poder participar de esta actividad el día de mañana, ¿no? Lo propio también va a haber una actividad organizada por la comunidad anexa de Corina, que es el concurso de canto y poesía, que esto tiene un pequeño incentivo. Lo propio también van a haber participaciones libres de danza, música, así como también en horas de la tarde se viene de repente lo que es el Sachahuitl, organizado por la comunidad anexa de Jorina, ¿no? Entonces son las actividades que tenemos programados por el Día Mundial del Agua. Excelente, Gabriel. Bueno, felicitaciones a la municipalidad por estas acciones, felicitaciones también por la capacitación técnica que van a recibir, y tenemos entendido que desde Akira se vienen realizando ya otras acciones. Una de ellas, por ejemplo, es el mejoramiento de la ampliación de los servicios de agua potable, ¿no? Y saneamiento básico que se dan en algunas localidades como Cajampa, en Cancahuaya y Tacrapuncu también del distrito de Akira, que van a permitir que muchos más pobladores tengan acceso pues al agua potable. Gabriel, te agradecemos por esta información. Seguramente ya días posteriores, la próxima semana, vamos a estar nuevamente en contacto con ustedes para que nos den muchos más alcances y detalles de las actividades que vienen realizando desde la Municipalidad Distrital de Akira. Muchísimas gracias, compañeros de Radio Surfo y Bopato en la Pastacho, finalitas la palla con compañeros una obligación que somos en ese rato con un funcionamiento o de una molesta, entonces con una pues hatun masterico con una pescacho, hatun apaico, se muere la liria con una pues pasaritos con un puncho. Muchas gracias, buenos días. Perfecto, muchas gracias, Gabriel, te agradecemos, muy buenos días. 7 de la mañana ya con 51 minutos en el informativo Huillarico, y gracias a todas las personas que nos acompañan a través de transmisión de Facebook en Tambobamba. Muchísimas gracias, amigos oyentes. En el distrito de Coyurque a través de Radio Guaire, en el distrito de Cotabambas a través de Radio Poder Chasqui. Chayñatas Chayhueracocha, alcalde Punomanta Gasco Hueracocha Magnotito Apasa Mamani Jena, Japerachicoaj. Chayñatas video chayquiconata Riki. Tarirun coman, chayñataq redes sociales pelloqseramoman, chaymantata riki qunqurimanchata riki qunquriyukus pariki, pituchayukus pariki, nishawaq riki pampachayuy, manañan waqmanta chita ruwasaqchu. 7 de la mañana con 51 minutos, gracias a las personas que hacen también su comentario a través de transmisión de Facebook. Roberto Carlos Guamaní. Alegres porque ganó Perú, definitivamente. David Guamaní dice, buenos días Javier, a pagar la apuesta, dice David Guamaní. Pues bueno, ha ganado, ha juntado buen dinerito, ¿eh? Bueno, Flor Vargas Abarca dice, buenos días Radio Surfo y ganamos, señor Javier. Sí, definitivamente. Alejandro Paniura Puma, buenos días señores de Radio Surfo, y a cuidar el agua, evitar contaminar nuestros ríos y campos. Definitivamente, totalmente de acuerdo, ¿eh? Porque yo he visto, ¿qué pasa? En manantiales, en riachuelos, lavando carro. Sí, pues. Ayatat asqayka pushanku kainañeraq tariki. Oraypeta riki wakakun ovejakun riki uno totomaykushanku riki. Tengamos el cuidado correspondiente, por favor. Vicos Chino dice, buenos días señores de esta emisora, saludos desde Sicuani, Cusco. Un saludo para mi paisano, Vicos Chino, en la perla del Vilcanota, tierra de Asnosúas, también conocido como la tierra de
la capital de la solidaridad, Gonzalo, por si usted no lo sabía. Un saludo para todos ellos, 7 de la mañana con 53 minutos, nos vamos hasta Tambobamba, estamos con don Aquiles Abarca, que está listo y presto ya con información para todos nosotros. Don Aquiles, buenos días, bienvenido al informativo Guillaricui. Muy buenos días, mis queridos amigos, así es, hoy día, viernes 21 del presente mes, se recuerda al agua, o sea, decir no al agua, el agua se recuerda el día de mañana, a cosecha de agua, a las cochas, es lo que me refiero. Uno Raime, en la plaza principal de Tambobamba, realizarán diferentes actividades a partir de las 9 de la mañana. Luego se trasladarán a Soitococha, donde se encuentra Soitococha, está pues muy cerquita en las faldas de Mama Poroto Pampa, Anticapayana, a realizar diferentes actividades y cumplir como pago a Pachamama, a las cochas, a los apus, etcétera, etcétera. Se dirigirán las autoridades, dirigentes, vecinos del pueblo de Tambobamba y comunidades cercanas a Soitococha. Chaylan, chaykunan, tutamantan, rimarimusqa, parla, rimusqa, werajochakuna, manan nishut timpiquista, Naimanto de Muraixman, Chaimanto, Villaricuzonchcaj, a ver, también la Municipalidad Provincial de Cottabamba, Tambobamba, a través del proyecto Creación de Servicio, Atención y Promoción de las Familias en Centro de Desarrollo Integral de la Familia, invita a las inscripciones al nuevo ciclo de academia. Bueno, preuniversidad 2025, a los estudiantes de cuarto, quinto, secundaria, a los egresados, quienes se prepararán para los exámenes de primera oportunidad y el examen ordinario en los diferentes centros educativos superiores, es decir, en los centros superiores, o sea, que en las universidades de nuestro país, que es el Perú. Chay inscripción, pues, hasta Iskeichunka, Pusagniyo, Keikila Kama, Marzo Kila Kama, Checa por Irimichu, Wainakuna, Sipaskuna, Liplegich, a ver, éxitos. Solamente es copia de DNI del estudiante, del padre o del apoderado, mis queridos amigos. Acá Aramuno, Verajochacuna, Nojapus Tumbata, Mana Kainapunchao. Alintachu Pantairo Nereki pronosticó no serán empates, Aswan ganaron peruano con Nereki pelota Haitaipe para Compo Haitaipe Yactamasikun. Chaylan Chay. Alipachcha. Lunes Camachari que profesor Aquiles. Alipachcha Pantarurenki. Empate Kaman, Checa Karan, Manacha Alinchu Kaman Karan. Alipachcha se cae pantalón, bueno, Manarik ni super perfecto poner hasta su canita. Checa Pantachairun, Kaina Puncha, y man, pues Panzagnacho. Cosa alto miseo, ¿ah? Alichanta, afinaminca, Alichanta pone, ¿ah? Listo. Lunes Cama, profesor Aquiles. Muchas gracias, buenos días. Con 56. Bueno, alto miseo, profesor Aquiles Abarca Cainoche Pantaramon, Alipachtajá. Bueno, errar es de humanos, ¿no es cierto? Y bueno, qué bueno que erró, porque bueno, nuestra selección ayer ganó. La catedral el día de hoy viene con el análisis así detallado. Un análisis exhaustivo de lo que ha sido ayer el partido entre Perú versus Bolivia, que afortunadamente hemos ganado a 3-1. Por un momento nos complicaron el partido, ¿no? La primera parte, pues bueno, nosotros dominamos bien el encuentro. Cuando estábamos 2-0, ¿no? Sí, pues. Pero ahí pusieron el gol los bolivianos y no sé qué pasó unos minutos con la selección peruana que se desacomodaron, ¿no? Y nada, no tenía el balón, estaba muy retrasado. Bueno, lo cierto es que a pesar de todo ello hemos logrado ganar. 7:57, un saludo para Juana Lunas, dice: buenos días amigos del informativo Guillarico y de Radio Surfo y la voz de todos.
En especial usted, Gonzalo Huerce, Javier Chejia, dice que tengan un hermoso fin de semana. Es viernes, Javier. ¿Y el cuerpo lo sabe? No lo sabe, ni lo sospecha, ni lo adivina, pero igual hay que seguir trabajando. Acá no paramos en el informativo Willaricui. El día de mañana también tenemos programación importante para ustedes. Tenemos el programa de salud en Surfui, tenemos el programa de Pachamamanchis. Bueno, la programación acostumbrada de los fines de semana y la buena música que acompañan a través de los 102.7 de la FM. En breves instantes ya va a estar con nosotros Williams Guamán, la Catedral del Deporte, con toda la información del partido de ayer y bueno, los otros partidos, ¿no? Afortunadamente perdió Chile 2-1 frente a Paraguay, también seguramente van a estar hablando de ello. 7:58, mientras tanto, Santibáñez afirma que el Congreso... Dice, desde el Congreso hay una campaña de desprestigio contra los resultados de su gestión. Nos están saboteando, dice el señor Santibáñez, Dios santo. Aunque en su discurso ante el Pleno, el ministro del Interior reconoció que su gestión no ha brindado la seguridad esperada a la población, también responsabilizó a las gestiones anteriores de la actual situación de la inseguridad ciudadana. Está bien, Gonzalo, estamos ya en esta situación de que los gobiernos anteriores no hayan hecho nada, ya, ok, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, Gonzalo. Definitivamente, este señor ha dicho, ¿no? Cuando entró, si no tengo resultados, pues bueno, me voy. ¿Y cuándo va a tener resultados? ¿Y cuándo se va a ir el señor Santibáñez? ¿Hasta cuándo va a estar ahí dentro a cargo de este ministerio? Y bueno, Dina Boluarte lo sigue blindando de una u otra forma, ¿no? Porque si no ya le hubiese dicho hace rato, por favor, dé un paso al costado, ¿no? Porque no están habiendo resultados definitivamente. La seguridad en nuestro país, sobre todo en la capital y en el norte, está terrible. Siguen los asesinatos, siguen las extorsiones, siguen los robos. Y nuestras autoridades no hacen absolutamente nada. El señor Santibáñez cree que con seguir declarando en emergencia algunos distritos de la capital va a darle solución, pero yo le invito, señor Santibáñez, a que usted pueda prender su televisor y vea que los asesinatos, los robos, las extorsiones justamente se siguen dando en aquellos distritos que usted ha declarado en emergencia, ¿no? No está funcionando también el tema que ha salido el personal de las Fuerzas Armadas. Él salió a indicar que era una burla, ¿no? De alguna manera era una burla que hacían la gente al burlarse del personal de las Fuerzas Armadas que salía a patrullar las calles. Otra también que salió con estas declaraciones fue Dina Boluarte, ¿no? Que dijo que estaba estaba analizando el tema de la pena de muerte en un discurso pues de demagogia pura, diciendo que iba a sacar la pena de muerte, donde ya muchos especialistas han dicho que no es viable pues la pena de muerte hoy en día en nuestro país, ¿no? Implicaría un montón de cosas, salirnos de un montón de cortes, más que todo la señora Dina Boluarte, pues como te digo, en un plan de demagogia pura, frente al público, indicaba pues la pena de muerte, ¿no? No hay solución por parte del ministro del Interior, no hay solución por parte de la señora Dina Boluarte. Otro también que está patinando muchísimo es el ministro de Educación, que es lamentable la situación de cómo han empezado algunos colegios este 17, muchos de ellos no tienen techo, muchos de ellos están haciendo clases al aire libre, y el ministro de Educación pues no tiene mejor... Señor Quero, que utilizó la muerte de una profesora, no recuerdo ahorita la ciudad, utilizó la muerte de la profesora para empezar su discurso, decir, por favor, pido un minuto de silencio por esta valiente soldado que ha muerto, dirigiéndose pues a su centro de labores. Y una parte de sus declaraciones dijo, no era necesario que lo haga, ¿no? No era necesario que lo haga, pero sin embargo lo hizo. Bueno, son las declaraciones a las que ya nos tienen acostumbrados nuestras autoridades, los ministros, la presidenta, y obviamente pues no hay que olvidarnos de nuestro querido Congreso de la República. Bueno, así está la situación en nuestro país. Bueno, tenemos que reconocer que este gobierno, pues bueno, no ata ni desata, y lógicamente el Ejecutivo con el Legislativo tienen un pacto para seguir aguantando hasta el último día de su gestión. 8:02, amigos oyentes, no se olviden, buen inicio de año escolar. Iba a ser el 17, lo han trasladado para este próximo lunes.
Taitamamacuna, no se olviden, el día lunes 24 estamos dando el buen inicio de año escolar en nuestra provincia de Cotabambas. La UGEL está haciendo todos los preparativos necesarios y sí, hay deficiencias, hay carencias, hay dificultades en nuestra provincia. Pero bueno, la programación es de la siguiente manera en los distritos de Akira, Tambobamba, Chalhuahuacho, Cotabambas, Coyurqui, Mara. Y para ser exacto, va a iniciar a las 8:30 de la mañana en el distrito de Akira. El lanzamiento será en la institución educativa de Huancasca, inicial primaria y secundaria. Tambobamba en la institución educativa de Azacasi, Chalhuahuacho, justamente en la institución educativa Gran Amauta, ¿no es cierto? Cotabambas en San Juan, Coyurqui en Sorco, Mara en el centro poblado de Pisacasa, en la institución educativa de esta localidad. 8 de la mañana con 3 minutos, y lo que te comentaba Javier, mira, Aníbal Quiroga, que es un abogado especialista en derecho constitucional, ha referido que es jurídicamente imposible implementar la pena de muerte en nuestro país. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Perú tendría que retirarse en primer lugar del Pacto de San José, lo que tardaría por lo menos 2 años. Y dice que en ninguna parte del mundo la pena de muerte disuasiva es vindicativa. En segundo lugar, en el supuesto negado de que se pudiera aplicar, no se aplicaría antes del 2030 o 2031. En tercer lugar, dijo, es jurídicamente imposible hacerlo porque el artículo 4 de la Convención Americana dice que el Perú no puede reimplantar la pena de muerte. Habría que salirnos del Pacto de San José y eso tardaría por lo menos 2 años. Así que, amigos oyentes, no se dejen engañar por Dina Boluarte, que indica que está pensando en implementar la pena de muerte para los extorsionadores, para los violadores. Señora Dina, por favor, ya no está hablando con gente ignorante, ¿no? Y ustedes, amigos oyentes, no se dejen engañar tampoco, ¿no? Es prácticamente inviable que nos podamos salir nosotros del Pacto de San José. Esto incurriría en otras cosas más. Entonces, mucha atención con lo que vienen diciendo nuestros políticos en un intento, en un manotazo ahogado de poder salir de la situación paupérrima en la que se encuentran debido a la situación en la que está nuestro país hoy en día, sobre todo la capital, ¿no? La capital, y próximamente seguro este crimen va a saltar a otras provincias, otras regiones, si nuestras autoridades siguen de brazos cruzados sin hacer nada. Bueno, ayer Santibáñez en su presentación, que yo no sé por qué, o sea, el Congreso le da posibilidad a dar una explicación antes de que se vote su posible censura. O sea, yo no entiendo cómo actúa el Congreso de la República. Bueno, ayer prácticamente negociando ya, ¿no? Porque recién van a abordar el tema de la posibilidad de censurar a este ministro innombrable que no hace nada. Pues bueno, y ha dicho, ¿no? De que las autoridades que imparten justicia, ellos, pues bueno, están liberando a los que nosotros capturamos, ¿no? Y la fiscal de la Nación ha dicho y ha instado a Santibáñez a aprobar liberación ilegal de detenidos. Ha dicho, nunca muestran casos concretos, así lo ha dicho. Deli Espinosa instó al ministro del Interior a que si realmente asegura que el Ministerio Público libera a delincuentes, presente las denuncias contra esos malos fiscales. Le ha dicho, pues bueno, ¿cuántos hemos liberado? A ver, presente pues las denuncias. Y bueno, ahí es un debate entre ellos, ¿no? De que, pues bueno, yo estoy cumpliendo mi función. El otro dice, yo también estoy cumpliendo mi función. Pues bueno, lo cierto es que definitivamente la inseguridad ciudadana va creciendo día a día. Son temas que nos ponen de mal humor, sin duda alguna, sí. Javier, estos incompetentes, pues nosotros normalmente no atacamos, digamos, directamente, pero ya estamos hartos ya de la incapacidad de nuestras autoridades, la incapacidad de la presidenta, de este ministro del Interior, el ministro de Educación. Son minestroles, ¿no? Minestroles, que no hacen absolutamente nada, incapaces. Pero como bueno. dice David Ortiz. David Ortiz. Vamos, David Ortiz, que ayer estuvimos con él compartiendo en la mejor pollería de Chalhuahuacho, el por Mordisco. Si acaso, ya usted, de hecho, Gonzalo, qué riquito pollo a la leña.
pollo a la brasa probado por todos lados, ¿no? Sí, pero pollo a la leña no, ¿ah? Pollo a la leña no. Ya saben, Es si otra quieren cosita. un delicioso pollo a la leña, ahí está a 2 cuadras de la plaza nada más, de la plaza principal de Chalhuahuacho. Tremendo letrero de color rojo, dice mordiscos. El Mordiscos. Vaya, a nombre de Radio Surfu, ¿ya? Sí, ahí le van a dar una cortesía. Sí, una cortesía adicional. Sí. El aguadito ni hablar. Qué rico aguadito. Riquísimo. El ajicito con guacatay. Qué riquito está. Riquito está. 8 de la mañana con 7 minutos, momento de entrar al deporte. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Y la catedral también va a confirmar esto, ¿ah? Riquito está. Don William Guamán, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo está Javier? ¿Cómo está Gonzalo? Buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Villarico y por supuesto del esperadísimo bloque deportivo. Efectivamente, ayer compartimos, ¿no?, la alegría de un cumpleaños, la de Gladys Aguilar, nuestra colega de nuestra emisora. Bueno, estuvimos en Mordiscos. Muy buena atención, sobre todo queda todavía el saborcito del pollo a la leña, ¿no? Y además su aguadito de cortesía. Qué rico, vayan amigos que nos están escuchando. En Chalhuahuacho se encuentra esta pollería a una cuadra, básicamente de la comisaría, mi estimado Javier. No sé cómo se llama esa calle donde hemos estado. ¿En la calle? Si usted se acuerda, Calle 18 de noviembre. Bueno, vamos a es la confirmar. calle 18 de noviembre, William. Calle 18 de noviembre. Sí, así es. Perfecto, ahí está pues este gran letrero que tiene Mordiscos, una pollería que se está estrenando en Chalhuahuacho y que sin duda merece la atención. Vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Ayer el partido entre la selección de Bolivia y de Perú se tornó interesante. Al principio un poquito de desconcierto en la selección peruana, básicamente, imprecisiones que se daban, pero finalmente la selección peruana pudo vencer. Lo decía yo también, vamos a ganar, porque era lógico, ¿no? O sea, teníamos que ganar, estábamos en nuestra cancha, teníamos que de alguna forma salir de la última posición en la tabla de colocaciones de las clasificatorias, y sería así, felizmente, con un buen Garcés que está jugando bien en defensa de la Alianza Lima, buena presencia también de André Carrillo, y por supuesto también del histórico, ¿no?, que anotó su gol. Hablamos de Paolo Guerrero, que hizo su gol 40 en estas clasificatorias, ¿no?, con la selección peruana específicamente, y que sin duda le da el rédito a convertirse en un histórico. Bueno, ya lo es, creo, Paolo Guerrero. Es el jugador con más años que está militando todavía en la selección y que sigue haciendo goles. Bien por Paolo Guerrero, se puso la camiseta, la 9, y sobre todo la capitanía para dirigir pues a esta selección y lograr el triunfo. Bueno, falta mucho, es cierto, hay partido de por medio todavía el martes ante Venezuela, 7 de la noche. Un triunfo haría de que nos acomodemos mejor en la tabla de colocaciones y dejemos del lado de Venezuela, ¿no? Estaríamos básicamente sobrepasando con un punto, porque recordemos que hoy Venezuela va a jugar ante Ecuador. Lo lógico es que Ecuador pueda ganar, va a jugar de local, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Los venezolanos también están jugando bien, ¿no? Entonces vamos a estar atentos a este resultado que se va a dar precisamente el día de hoy. Bueno, ayer se jugaron otros partidos también. Paraguay venció 1-0 a Chile. Brasil también pudo vencer de local por 2-1 a Colombia, pero agónico partido, las figuras de Brasil no están a la altura, Rafinha tampoco no estuvo tan fino, Colombia tiene lo suyo, y bueno, pues casi fue un empate, pero finalmente Brasil, con gol de Vinicius Junior, pudo vencer por 2-1. Nuestra selección peruana, como habíamos indicado, jugando un partido interesante, ganó por 3-1, buen debut de Oscar Ibáñez también, que hizo jugar de una forma distinta, un planteamiento de 4-3-3-1 que lo hacía normalmente Ricardo Gareca y que viene de esa escuela, ¿no? Creo que el jugador peruano se acomoda mejor. Falta, es cierto, afinar unos detalles, pero va por buen camino y ojalá, o empezó con pie derecho, ¿no? Y ojalá siga así Oscar Ibáñez y sobre todo la selección peruana. Hoy hay partidos, atención, hoy a las 4 de la tarde Ecuador va a enfrentar a Venezuela, de la misma forma a las 6:30 de la tarde también Uruguay enfrentará a Argentina, partidos por las clasificatorias. Hay que estar atentos, les decía, a este partido entre Ecuador y Venezuela, porque son rivales todavía directos, sobre todo Venezuela. Vamos a ver qué pasa con este encuentro. Y bueno, el partido más atractivo de esta fecha, creo que aparte del que se dio ayer entre Brasil y Colombia, va a ser el de Uruguay, que va a recibir a Argentina, ¿no?
constelación de estrellas, dicen, porque hay jugadores de Uruguay y de Argentina pues que están en el fútbol de élite en el mundo, hablamos en Europa, y ojalá eso lo demuestren. Partidos que se vienen próximamente por las clasificatorias, rápido vamos a dar la relación. Este martes arranca todo. Bolivia, jugando de local, va a recibir a Uruguay ya no es en el Hernando Siles, sino va a ser ahora en el Estadio La Paz, allá a más de 4.100 metros aproximadamente, ¿no? Ese sí es un duelo de altura. Bolivia entonces recibe a Uruguay el martes, 3 de la tarde. Chile, lo mismo, a las 7 de la noche, enfrenta a Ecuador, a las 7 de la noche este partido. Chile juega de local, pero está ahorita en el sótano de la tabla de colocaciones, ¿no? Hay por ahí también críticas al trabajo de Ricardo Gareca. Le están pidiendo, ¿no? La prensa chilena está pidiendo que Ricardo Gareca dé un paso al costado, pero vamos a ver qué pasa. Todavía hay un partido más, seguramente después de este partido, que es ante Ecuador y que es muy duro. Se verá pues la situación definitiva de Ricardo Gareca, que no le ha ido bien en Chile. Mientras tanto, también Venezuela va a recibir a Perú a las 7 de la noche. Es el partido este martes 25, buen partido que seguramente también lo vamos a transmitir a través de nuestra emisora Surfu y La Voz de Todos, y que abriremos el micrófono y sobre todo la línea telefónica para que puedan participar nuestros amigos oyentes del Score. Colombia enfrentará a Paraguay 7 de la noche, y otro partido también interesante es el que se va a dar el martes a las 7 de la noche entre Argentina y Brasil. Buen partido, el de Argentina y Brasil, pese a que ambos de repente ya tienen prácticamente asegurada su clasificación al próximo Mundial, pero creemos que es un duelo, ¿no? Es un clásico sudamericano el de Argentina-Brasil. Va a estar a lleno total, imaginamos que va a ser en el estadio del River, ¿no? Este partido, no creo que juegue en la Bombonera, ¿no? Vamos a precisar esta información del partido precisamente de la selección de Argentina, que va a recibir a Brasil en el duelo más importante de esta fecha. Declaraciones tras el partido de ayer. Bueno, Oscar Ibáñez está ya mirando el partido ante Venezuela, dijo que es un buen inicio en su era, pero todavía tiene que ratificar lo que piensa, lo que cree y quiere con la selección peruana jugando ante Venezuela. Va a ser un duro partido sin duda, pero tendrá que armar pues una buena estrategia, porque ahí ya no vas a jugar como jugaste con Bolivia, sino tendrás que de repente poner jugadores más de marca, y Perú los tiene, porque no jugó, por ejemplo, Noriega, aquí no entró bien, por ahí Tapia, que también estuvo a la altura de este encuentro. Entonces va a ser un partido planteada de forma distinta, creemos, ante Venezuela, y vamos a ver qué es lo que pasa en los resultados que se ven precisamente el día martes, y con ello ya estaríamos viendo con posibilidades, si es que todavía aspiramos a un 7º lugar, ¿no? Para poder clasificar al próximo Mundial. Bueno, la tabla de colocaciones quedó de la siguiente forma, ¿no? Momentánea todavía, como hemos indicado, hoy hay partidos todavía que se dan, pero ya lo está liderando sin duda Argentina con 25 puntos, Brasil con 21 puntos, Argentina que tiene un partido menos todavía, Uruguay está con 20 puntos, Paraguay con 20, ojo con Paraguay, mire cómo se acomodó, 20 puntos, prácticamente está en el 4º lugar, está casi asegurando su clasificación. Ecuador tiene 19 puntos, cierto, juega hoy, Colombia con 19, y acá viene el tema, ¿no? Para poder ir a un repechaje: Bolivia, Venezuela, Perú y Chile, que Bolivia tiene 13, Venezuela con 12, Perú con 10, y Chile se está quedando en el sótano de la tabla de colocaciones, increíble, ¿no? Con 9 puntos, pero está apretadísima la tabla, está apretadísima, todo puede pasar, depende de los resultados que se den, y si sumas de a 3 o de a 6 en fechas dobles, va a marcar la diferencia. Entonces los partidos, los rivales digamos directos a tumbarse, básicamente son Bolivia y Venezuela, y bueno, próximamente jugamos con Venezuela, ¿no? Entonces va a ser un partido interesante de principio a fin. Bien, por los jugadores del cuadro crema que ayer marcaron con la selección peruana, Andy Polo y también La Oreja Flores, que estuvieron presentes en la selección haciendo goles, y qué bueno, pues, ¿no? También para nuestro país. En general el equipo empezó un poquito mal, pero después pudieron cerrar el encuentro de la mejor manera, ganando 3-1 a la selección de Bolivia. Punto final en la información deportiva, colegas, amigos. Los invitamos todavía a continuar con la programación. Entiendo que se vienen las primeras planas con nuestra colega Lisbeth Saldívar, que seguramente ya se viene preparando, ha hecho trote, ha hecho footing en la mañana, porque ese es
su estilo habitual de distrito. Nos vemos, colegas. Muy bien, muchísimas gracias, William. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Nos vemos. Perfecto, muchas gracias, buen día. 8 de la mañana con 17 minutos. Lisbeth Saldívar, justamente por interno nos pasó la fotito, ¿no? De Lisbeth, ha salido a trotar tempranito. Muy bien, eso es saludable, Gonzalo, eso es una vida saludable. Bueno, ella es joven todavía, así que seguramente es parte de su rutina diaria, ¿no? El deporte. A sus 26, 27 años. 27 años creo que tiene Liz Saldívar, ¿no? Entonces ella todavía puede correr, tiene una alimentación saludable, es por eso que también se mantiene en esa forma. Pues, ese ¿no? cuerpito. Ese ¿no? cuerpito. Uy, caribeño. 8 de la mañana con 17 minutos, vamos a revisar las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho con 18. Lisbeth Saldívar, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Javier. Buenos días, Gonzalo. Ahí, en concurso, creo que empatando con Gonzalo, ¿ah? No sé si tenemos. ¿No será tosferina? No sé. ¿Está con la tosferina, Liz? Espero que no, yo voy a tratar de ir en estos días, este fin de semana, hay un chequeo de repente. Sí, porque... Espero que no. Porque lo que dicen es que, por ejemplo, al momento de respirar después de toser, del ataque de tos, pues bueno, cuando jala el aire... Un silbidito por ahí. Sí, pues, ¿le pasa eso a usted? No, creo que entonces, no, eso, felizmente. No es en todo felizmente, caso. Pero es muy distinto a los resfríos que normalmente pues tenía. No lo sé, es algo distinto. Pero bueno. Banderillazo dicen por acá. Adelante, Lisbeth. Listo, vamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac, en su portada se conjuga la esencia de cada carnaval del Perú, costa, sierra y selva. A lo grande fue el Pasacalle Pucllay 2025. Ayer, en un día apoteósico, se realizó el Pasacalle ya en su edición 19, a este encuentro del carnaval originario del Perú, el Pucllay 2025, con más de 150 delegaciones de todas las regiones del país que se han reunido en la ciudad de Los Celajes para celebrar la riqueza cultural y la diversidad del Perú. Y el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, él dio el inicio de esta festividad del pueblo donde pues se paralizó toda la capital chanca. Qué bonito, realmente hemos estado ahí siguiendo también las transmisiones en vivo. Extraordinario el carnaval, ¿no? El carnaval apurimeño. 8 de la mañana con 20 minutos, el diario de Chasqui, que nos trae en su portada para hoy: Las Bambas generó más de 2.000 millones en regalías contractuales. El estudio también señala que la inversión de las Bambas ha contribuido de manera significativa a la disminución de la brecha educativa en la región. El gerente general de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos destacó el impacto de esta compañía que ha generado en el desarrollo de la región Apurímac y del país en general. Así trae en su portada el diario El Chasqui, Apurímac para el mundo. Por otro lado, en la parte derecha superior del diario El Chasqui, gran participación en el taller regional de presupuesto participativo 2026. Recuerdan el Día Mundial del Agua con importante foro. Mientras tanto, con interminable Pasacalle inició el Pucllay Carnaval originario en Andahuaylas. Así están los dos diarios principales de nuestra región. Rapidito nos vamos en un viaje imaginario hasta la región de Cusco, y el diario El Cusco nos trae en su portada: titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice que obras del aeropuerto internacional a la fecha están ya en un 18%. Aún no se levantan los nubarrones, dice, en Chinchero. Mientras tanto, es incierta todavía la fecha para la convocatoria a licitación para torre de control, pista de aterrizaje y otros componentes del proyecto. El ministro Raúl Pérez Reyes
puntualiza que el nuevo terminal aéreo del Cusco será una realidad, pero se deja entrever que no hay fecha para concluir la obra. Bueno, no importa, aunque sea paso de tortuga, pero la idea es que avance, ¿eh? Bueno, esta noticia realmente ha conmocionado a toda la región de Cusco y de hecho nuestra región también. Dejó de existir la niña de 3 años agredida por su desalmado padre. Infante tenía graves lesiones en la cabecita, producto de la agresión de incalificable sujeto, mientras que el Policía Nacional del Perú procedió a detener ya a la madre de la menor al surgir pues más detalles del drama que se vivía esto por Alto Cusco en San Sebastián. Una pena realmente con la niña. De 3 añitos, una indefensa. Salcedo espera que los gobernadores de Macrosur apoyen gasoducto sur peruano. TCM anuncia que mesa técnica el 3 de abril será en Quillabamba. Cierran por tiempo indefinido auditorio de la Casa Garcilaso. 8:23 a.m, rapidito nos vamos con el diario El Sol, también otro diario de la región de Cusco. ¿Qué nos trae para hoy? Uy, está cargando todavía, se demora un montón. Nos vamos hasta la región de Arequipa mientras va cargando. A ver qué nos dice en Arequipa el diario El Correo. Nuestra selección sigue con vida. Vamos Perú, pusieron en su portada, con goles de Andy Polo, Paulo Guerrero y Edison Flores. La bicolor se impuso a Bolivia por 3-1. Todo el país recupera la esperanza para el próximo encuentro contra Venezuela. Bueno, en realidad las apuestas por ahí muchos decían, ¿no? Un empate. Bueno, a duras penas algunos daban solo de repente un 2-1, un 0-1, pero bueno, ahí va. Acá está ya el diario El Sol, a ver, también les voy a compartir. Dice, lamentable, fallece menor de 3 años, abusada y golpeada presuntamente por su padre. Pequeña se hallaba luchando por su vida tras ser ultrajada y golpeada en la cabeza. Padre y madre de la niña están detenidos. Sí, pues porque muchos nos hemos preguntado. ¿Y la madre dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿O cómo es que fue? ¿Cómo que ocurrió estos temas? Claro, todo el mundo nos preguntamos y seguramente la madre tendrá que responder también. Vamos, el diario El Sol de la región de Cusco también dice en su portada, Ministerio de Transportes y Comunicaciones impulsa desarrollo en Cusco con importantes obras de infraestructura. Mientras tanto, Cashuarraimi 2025, alrededor de 20,000 turistas visitarán Cusco este fin de semana, creo que se lleva Cashuarraimi. 8:24 a.m, rapidito nos vamos con los diarios de circulación nacional. ¿Y qué dice El Comercio? Debatirán 3 mociones de censura en su contra. El Congreso tiene hoy en sus manos la continuidad de Juan José Santibáñez. El ministro del Interior expuso su plan de seguridad ante el Parlamento y se victimizó. Dice, no convenció, al menos 7 de las 13 bancadas se mantienen a favor de su destitución. Mientras tanto, luego de su exposición, el miembro del gabinete se reunió por más de una hora en una sala del Parlamento con los legisladores de APP, Acción Popular y Bloque Magisterial. Bueno, por ahí dijeron que muchos estaban haciendo el negociado, o qué estarían diciendo, Vamos con la República, hoy marcha ciudadana, mientras Acuña y Cerrón maniobran para evitar censura de Santibáñez. Dice, cantantes, artistas, movimientos sociales, gremios de transportistas y víctimas se movilizarán a nivel nacional para exigir acciones contra la delincuencia sin mostrar empatía con las víctimas. Salguana convocó a sesión semipresencial y facilitó que el ministro del Interior se reúna en privado con parlamentarios. Así está la República. Gestión que dice 8:26 a.m, MEP y SBS alistan estrategia para detener 8º retiro de AFP. Ambas instituciones preparan fuerte campaña para, dice, advertir a la población sobre los riesgos y perjuicios a una nueva liberación de los fondos de pensiones. Mientras tanto, Perú 21 trae, ahí está, la reina. Boluarte dice que el ministro del Interior lucha contra el crimen con su alma y su corazón. Y pusieron ahí, pues, a la presidenta, de verdad, está con su coronita. Mi reino por Santibáñez, dice ahí. La inseguridad y el miedo
que enfrentamos los ciudadanos frente a los sicarios y extorsionadores son puras percepciones, en el Congreso manifiestan. El peruano en su portada llama a peruanos a confiar en el trabajo del gobierno. Estrategia contra la criminalidad no se detendrá. Presidente Dina Boluarte Segarra espera que el Congreso de la República decida con prudencia, dice, sobre la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santillán. El mejor ministro. 8:27 a.m. Le damos punto final y conmigo nos reencontramos 9 a.m. Tupananchis Cama, Liz, muchísimas gracias. Hasta lunes, el día lunes. Más tarde igual nos vemos con la programación de Radio Surfing. Sí. Chao, chao. Perfecto, chao. Punto final al informativo Guillarico y Gonzalo. Punto final también para la semana, fin de semana, que tengan un excelente viernes, sábado y domingo. Cuídense mucho, tomen bastante agüita y cuídense del frío. Chau. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición.